Sí, porque Isaías, ¿me está escuchando? Amén. Amén. Ok. Amén, amén. Isaías, ok. Isaías fue un hombre de Dios, amado. Y hoy vamos a profundizar Isaías 54, Isaías 55. Vimos cómo el hermano César dio su exposición sobre Isaías 40 y 41. Y Osías dio su exposición sobre Isaías 3. Vimos cómo Dios hizo milagros a través del profeta Isaías, lo usó de una manera especial, y vemos cómo este profeta le manifestó cómo Dios escribió prácticamente, yo digo, como que está debajo del árbol o del árbol, debajo del madero, en la cruz del Calvario, cómo describe, ¿verdad?, la crucifixión de Jesús detalladamente. Entonces, Isaías, yo quiero que ustedes vayan anotando, significa Jehová es salvación. Isaías es la representación del Mesías también. Jehová es salvación. Isaías es conocido, ¿verdad?, por este libro tan maravilloso del Antiguo Testamento. Hay unas profecías muy importantes en el libro de Isaías acerca del Mesías. Muchos años antes que naciera Jesús. Isaías escribió 745 antes del Mesías. Oiga, para que usted vea la revelancia que tiene este libro, cómo Dios usó, ¿verdad?, estos hombres de Dios, y cómo se cumplen las profecías, aunque pasaron 700 años. Podemos ver mucho por nosotros, Isaías capítulo 7, ¿verdad?, verso 14, que nacería un Mesías de una virgen, ¿sí?, en una ciudad insignificante que era Belén. Isaías capítulo 11, que también habla del Mesías, Isaías 53, verso 9 al 12 también. Los evangelios, como Mateo, también cita al profeta, ¿verdad?, Isaías. Cuando habla de Juan el Bautista, pero también habló de eso. Entonces, vemos que se cumple la profecía de Isaías. En Mateo 4:13, Isaías capítulo 9, el mismo Jesús citó la profecía de Isaías cuando hablaba en parábolas. Isaías capítulo 6, ¿sí? Mateo 13. El apóstol Pablo también, después que Jesús murió, también hace referencia, ¿sí?, de la profecía cuando habla en Roma, en Hechos capítulo 28. Amén. Cuando Jesús lee Isaías, también Isaías 61, en la sinagoga de Nazaret, ¿sí?, muchos judíos se sorprenden de esta profecía y quieren matar a Jesús. También, ¿verdad?, es interesante observar que los evangelios también citan el libro de Isaías y otros profetas del Antiguo Testamento. Entonces, poco se escribe de este profeta. Sabemos que él era hijo de Amós, ¿sí?, que se casó y que tuvo sus propios hijos. Aunque el reconocimiento de Isaías como un gran profeta se indica en el libro de los Reyes y Crónicas, también es probable que él haya sido un sacerdote. Escuche esto. Ya que el llamado de Dios que le hizo tuvo un lugar
en el templo, en Isaías capítulo 6, ¿sí? Cuando él vio la manifestación de la gloria de Dios, él vio, ¿verdad?, a Dios Todopoderoso y pensó que iba a morir al instante, ¿sí? Él escuchó esa voz que decía, santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria, ¿sí? Entonces, ahí fue que Dios llamó al profeta Isaías. Entonces, amado, también Isaías es contemporáneo del profeta Miqueas, ¿sí? Sirvió al reino del sur de Judá, bajo los reinados de 4 reyes, ¿sí? En el momento del ministerio de Isaías, Judá era la nación injusta y pecaminosa. Sin embargo, Isaías creía que Judá era la nación escogida por Dios y sería justificada por él. Con el apoyo de Miqueas y el piadoso rey Ezequías, que escuchamos ella la exposición de Garó sobre Ezequías que enfermó, ¿verdad? Que vimos cómo le mandaron carta de Babilonia y él se 7, enalteció. 38, 39, 40. Exactamente. De 36 al 40. Exacto. Y vemos cómo le llega una profecía, porque él exhibió los tesoros que él tenía, los logros, sí, todas sus cosas. Entonces después vino una profecía que vinieron los babilonios y sitiaron a Jerusalén y ellos fueron cautivos, ¿sí? Entonces, por eso es importante estar en la clase. Entonces, muchos comentaristas también describen a Isaías como el evangelista de Judá, de esa tribu, porque trabajó forzadamente para que el pueblo de Dios, ¿sí?, se reconciliara con Dios. Fidelidad con Dios, fuera compensada con promesas, milagros, ¿sí? Vemos, por ejemplo, cuando Dios usa al profeta y le dice a Ezequiel, mira, dile al rey que va a sanar y dile al rey que verá el reloj que se va a mover, ¿sí? 10 grados. La sombra. Sí, y entonces Dios le añade 15 años más de vida al rey Ezequías. O sea que Dios usó a este hombre de una manera poderosa. También en la historia podemos ver que en el Corán vemos que aparece un libro de Isaías, ¿sí? O sea que tiene credenciales el libro de Isaías. Entonces, amado, para no cansarle, ¿verdad?, con la introducción, vamos a entrar en el tema de la compasión de Dios por la humanidad. ¿Por qué? Porque aquí queremos entrar. Por favor, tenga la amabilidad de leerme Isaías 54, verso 1 al 2 al 3. ¿Hay alguien que pueda leerme Isaías 54, 1 al 3? Se anima, hermano. Amén, amén. Aquí lo tengo. Sí. 54, 1 al 3. Sí. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Amén. Esto es una profecía de Dios para su pueblo Israel.
Dios le promete a su pueblo que volvería a casa. ¿Sí? Esta es una profecía también mesiánica del gobierno milenial, que el Mesías va a reinar con su pueblo. Esto es un cántico de júbilo, de regocijo, ¿sí? Él le dice estéril, la que no da a luz, regocíjate, ¿sí? Canta canción, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces aquí vemos la compasión de Dios por la humanidad. Vamos a ver más adelante cómo Dios le recuerda el pacto de David, ¿sí? Entonces, Isaías 54, quiero leerlo, porque yo soy una intervención, Joan, sí, mira, sí. Cuando di la introducción a la clase, dije que es importante unirse por los temas de la profundidad de muchas cosas. Mira, dentro de los grandes estudiosos de la Biblia, han llegado a comentarios, ¿verdad? Y a conclusiones. Una de esas conclusiones son las conclusiones de los dispensacionalistas y otros son los que creen en la teoría, en el nuevo pacto, ¿verdad? En el pacto. La teología, yo me la sé en inglés, pero en español es como la teología del pacto, ¿verdad? Entonces, Nuevo pacto. dispensacionalista, un poco, ustedes investigarán más profundidad. En cierta parte, yo me considero ser dispensacionalista, ¿verdad? En cierta parte. Los dispensacionalistas son los que creen en las 7 dispensiones, según John Darwin, ¿verdad? Una dispensación, ustedes saben, la gracia, estamos en el periodo de la gracia, luego viene Dios a arrebatar su iglesia, la tribulación y luego el milenio. Pero el dispensacionalista a veces, cuando ve texto y está escrito según lo que escribía Scofield, yo sé que Osía me ha hablado de Scofield, o sea que Osía, y tú también, Joan. Scofield hacía el comentario de que a veces cuando la Biblia hablaba de Israel, se refería al pueblo de Israel. Entonces, hay otros teólogos que explican que cuando se habla de Israel, no solamente de Israel, sino también de su iglesia. Yo soy más de ahí, aunque quizá me considero ser dispensacionalista. Yo no estoy tan de acuerdo con ese dispensacionalista, porque el dispensacionalista es muy literal. Y al ser tan literal, entiende que cuando la Biblia habla de Israel, es de Israel, el pueblo. La iglesia es la iglesia, Israel es el pueblo. Pero en este punto, que tú estás hablando ya de Isaías 54, que está hablando del milenio, como dispensacionalista que eres también, me imagino, tú estás hablando de que eso de Israel me aplica a mí, que quizá no soy del mismo linaje de los hijos de Abraham. Yo soy quizá, yo no sé de qué linaje yo vendría al final. Mi papá de Barahona, mi mamá de San Francisco, pero yo no creo que tenga sangre judía. Pero esa profecía que está ahí aplica para mí. Entonces yo quería hacer el comentario y también para hablar un poco el tema, para que ustedes se motiven a aprender ciertas cosas, porque uno se encuentra muchas teorías, ¿verdad? Y es bueno tener la base para rebatirlo. Según mi punto de vista, ¿verdad? Eso que está hablando ahí tú, Joan, del 54 de Isaías, no solo aplicaría para Israel, sino también para mí como persona. Ese es mi comentario para abundar un poquito la clase. Muy bien, entonces, por ejemplo, Corintios capítulo 10 habla la iglesia de Dios, Israel y los gentiles. Amén. Entonces, aquí en Isaías 54 y 55, está hablando de la nación de Israel. Pero recuérdense que la iglesia no existía cuando se le está dando esta palabra a Isaías. Ahora, sabemos que nosotros la iglesia como la iglesia vamos a gobernar en el milenio. Vamos a estar con el Mesías en el milenio. Esa es la próxima clase para los que están unidos. La próxima clase es el milenio. Que lo abarca muy bien. Tú eres blogger. Ahora
¿Cómo fue? No escuché. Sí, sigue. Que decía que la próxima clase para los que están unidos es esa, la del milenio. Así que vengan, tenemos un material muy bueno para compartirlo. Yo voy a Muy bien. Garo, Joan, Garo, una intervención antes que Adelante. siga, Joan. Sigan. tengo. ¿Aló? Sí. Cuando el profeta Isaías escribe por revelación de Dios, escribe dos mensajes en uno. Por eso es que Isaías se le llama, en otros teólogos, el quinto evangelio, porque tiene dos mensajes en uno. Un mensaje del capítulo 1 al verso 40, algunos teólogos hasta el 49 lo catalogan casi el mensaje de Israel a los judíos de nacimiento verdaderamente, aunque algunos versos se reflejen luego en Jesús, pero ya del 50 en adelante es hablando sobre realmente la iglesia, que somos nosotros, el tiempo de la gracia, y hablando la profecía sobre la venida de quien iba a ser Jesús en este tiempo para nosotros. Si lo vemos, en la época de Jesús se cumple todo lo que habla Isaías. Por eso cuando a los 12 años él llega al templo, él dice, traedme el rollo de Isaías. Para este tiempo yo he llegado. Exacto. Yo hablé de la introducción de Isaías cuando, por ejemplo, Jesús entra a la sinagoga a los 30 años su ministerio y dice, hoy se ha cumplido esta profecía de Isaías. Yo estoy en turno. Médico, sánate tú mismo, te dirían. Joan, yo estoy en turno, Joan, estoy en turno. Muy bien. Habla. Sobre Garó, que quiere saber por vía de quién es que él pertenece al linaje. Si es por su papá o por mí. Dios. Nosotros somos insertados al linaje a través de Cristo. Linaje somos de Abraham, pero a través de Cristo. Exactamente. Ahí mismo en Isaías, creo que César en la última clase, César citó los pasajes del 53 de Isaías, creo que fue. Ahí hay una parte que dice, verá linaje. Nosotros somos el linaje de Jesucristo. O sea, somos nosotros. No somos judíos, no somos de Judá, no somos de Israel. Pero Lo dice Pablo en Romanos 2. Lo explica Pablo. Pero hay, como digo, es importante estudiar la palabra porque hay personas que no creen eso. Y fíjense, les comparto este dato. Eso de las dispensaciones que nosotros practicamos y en la iglesia se oye mucho, y usted lo ha escuchado mucho, del tiempo de la gracia, de que estamos en el periodo de la gracia. Eso surgió en 1830, esa teoría. Por lo que está escrito en la Biblia, un teólogo en 1830, llamado John Darwin o Juan Darwin, escribió eso y hizo esa cobertura en base a lo que está escrito en la Biblia, de que el Señor, según toda la historia, ha hecho con la humanidad y le llamó naciones. Pero hay gente que entiende que como eso surgió en 1830, eso es algo nuevo y que realmente esa no es la verdad. Que la verdad, que como los teólogos de 18 siglos anteriormente no se dieron cuenta de eso, ¿cómo tú me traes eso nuevo? Y no creen eso, ¿eh? Y estamos hablando de una gran mayoría. Entonces hay veces que nosotros creemos algo y lo practicamos, ¿verdad? Pero no sabemos los orígenes. Solamente para... Joan, antes de tú continuar, para dejarte desarrollar, porque veo que no te vamos a dejar desarrollar el tema de la clase. O sea, déjame, Gorky, antes que tú hables, porque tú hablaste. No, espérate un minuto, Garo. No, Gorky, mantenga el orden. Tú intervienes en todas y tranquilo, déjame decirte algo. Yo soy el monitor, yo te puedo mutear. No importa, tú me puedes tumbar, gloria a Dios por eso. Garos, antes de llegar al capítulo 2 de Romanos, Juan capítulo 1, verso 11 y 12, ahí está tu genealogía. Tú vienes a través del Salvador. Sí, amén, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Así es. Ya terminé. Así, la salvación, para mí, cuando mencionan Israel en la Biblia, yo creo que me están mencionando a mí también. Despegado, ¿verdad? Porque lo heredé como gentil. Dale, Osía. Yo creo que, o sea, hay mensajes que, o sea, hay textos en las escrituras que hay que tener cuidado en interpretarlo inmediatamente. Para uno también hay que tener ese cuidado. Porque el contexto cultural también
es diferente a Oriente y Occidente. Sí, estoy de acuerdo con eso. Inclusive, en Oriente se resalta mucho y se exagera mucho, se utiliza un recurso literario que es la hipérbole, que es resaltar algo. Por ejemplo, por eso cuando tú crees, para los oyentes de Cristo no era raro que él dijera, si tu ojo te ocasión de caer, sácate. Si tu mano te es ocasión de caer, córtate. Esas son expresiones exaltadas que un oriental te la entiende muy bien, pero un occidental no te la va a entender muy bien. Es decir, hay cosas en las escrituras que hay que tener sumo cuidado y yo no voy a aplicarlo a nosotros. Ahora bien, en ese texto que está aquí, yo sé que yo no lo voy a tocar, pero dice, habla de la esterilidad, que era considerada una maldición para las mujeres, ¿verdad? Y más en los tiempos orientales, que la dicha y el privilegio de una mujer era dar la luz y que su generación no sea cortada. Y así, entonces, yo creo que Dios dice, ensánchate, no seas escasa, extiéndete. Eso claramente Dios puede hacerlo con nosotros, porque Dios provee y Dios prospera. O sea, el asunto es que parecería ilógico el texto. Dice que ensánchate, pero estoy estéril. Pero ¿cómo que me ensanches si soy estéril? Bueno, eso mismo. Que las hijas de la desamparada pasó a hacer más, lo que dice Isaías. Gorky, ¿terminaste tu punto o tú ibas a decir algo más? Pues siento que te corté, ¿eh? No, está bien para que Joan siga desarrollando. Está bien. Excelente, ok. Dale, Joan. No se escucha, Joan. A menos yo no escucho. Ok, buenas exposiciones. Entonces, la compasión de Dios por la humanidad. Entonces, Dios le da una promesa a su pueblo de volver a casa, de volver a su tierra, de volver a su nación, porque ellos estaban cautivos. Entonces, Isaías 54, verso 7 dice, en un breve momento te abandonaré. Te abandoné. ¿Tú ves? O sea que Dios abandonó a la nación de Israel. Ahí entonces no podemos aplicarlo para nosotros, porque en ningún momento Dios abandonó a la iglesia. Pero te recogeré con grandes misericordias y con poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová, tu Redentor. ¿Tú ves lo que él está diciendo? Eso es muy importante, Joan. Sí. Es muy importante. Pero no siempre tú puedes asumir que está hablando de ti. O sea, sí tú puedes decir que Israel, que tú puedes ser considerado como Israel, pero tiene que, como decía Osías, ser conservador en cuanto al texto, ser conservador en cuanto al texto y saber interpretar, saber de acuerdo a lo que está escrito, entender qué es lo que está escrito. Lo que pasa es que esos dispensacionalistas son estrictos en que siempre es literal. Cuando dice Israel, no me venga de que tú me estás metiendo de que un gentil en Israel. Eso, por eso traje el comentario ahorita. Exactamente. Bueno, quizás después yo le haga una diferencia, sí, en otras clases que no son aplicables para nosotros, porque hay muchas leyes también en la nación de Israel. Muy bien, entonces, ya leímos, ¿verdad? El texto 54, verso 7. Entonces Dios, dice el maestro, que le hace una invitación a los necesitados. En Isaías 55, verso 1, dice, todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid comprar, comer y venid comprar sin dinero, sin precio, sin vino y leche, porque gastar el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no se sacia. Oíd atentamente, comer bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Aquí vemos también, ¿verdad?, que el libro Apocalipsis, capítulo 22, Dios hace un llamado. Venid todos los sedientes, ¿sí? Y que beban de esa agua, ese manantial, ¿sí? Que representa al Mesías, ¿sí? Entonces, mire, interesante lo que dice aquí. Aquí vamos a
Este es el corazón del mensaje. Inclina vuestros oídos y venid a mí. Hoy vivirá vuestra alma y haré con ustedes pacto eterno. Las misericordias firmes de David. Tú ves, aquí, amado, solamente aquí, yo tengo un mensaje de eso. Pero no puedo, ¿verdad? Entenderme. Porque aquí está hablando de una profecía de promesa que Dios le hace a David, que es el pacto davídico, que se iba a sentar un rey en el trono de David. Y entonces en ese trono de David, ¿quién iba a reinar? La nación de Israel, pero también van a reinar todos los que son elegidos de Dios, los redimidos por la sangre de Cristo. Dice Gálatas capítulo 3 que nosotros somos hijos de Abraham a través de la fe del Mesías. Entonces, ese pacto, esa promesa también del pacto abrahámico también pertenece a nosotros, que es una promesa a las naciones. Joan, ¿me escuchas? Sí, sí. Ok, ¿se escucha ahora? Se frizó un poco, Joan. Pero se está escuchando bien ahora. Muy bien, entonces, el pacto davídico se refiere a la promesa de Dios que Dios le hizo a David. Ahí se manifiesta la compasión de Dios por la humanidad, ¿sí? Cuando Dios usó el profeta Natán, ¿sí? En Samuel capítulo 7, lo pueden leer, ¿sí? Entonces, este pacto incondicional entre Dios y David, a través del cual Dios promete a David y a la nación de Israel que el Mesías, que era Jesucristo, saldría del linaje de David, de la tribu de Judá, ¿sí? Y establecería un reino para siempre. Entonces, el pacto davídico, que era incondicional para Dios, fue un cumplimiento, pero no por la desobediencia de la nación de Israel, sino que se iba a cumplir aunque ellos fallaran, porque era incondicional. ¿Sí? ¿Me entendieron? Entonces, luego Dios promete al hijo de Amén, David. amén. Claro que se entiende. Muy bien. Luego Dios le promete al hijo de David, que fue Salomón, que representaría como rey de la nación de Israel, el hijo de Salomón, y que construiría el templo. Esta promesa se ve en Samuel capítulo 7, verso 2, que le dice: yo levantaré después de ti, de tu linaje, el cual procede de tus entrañas, y afirmaré su reino y edificaré la casa de mi nombre. Usted ve cómo Dios le promete en Isaías 54 el pacto de David a su nación, y que vendría un linaje, un salvador, que era el Mesías. Por favor, léame Isaías 55, versos 3 al 11, por favor. Tenga la amabilidad. Alguien, por favor, que lea. ¿Quién se anima? Isaías. Amén. Ok. Del 3 al 11. Sí. Inclinad vuestros oídos. ¿Perdón? Del 4, sí. Ok. He aquí que yo lo di por testigos a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamará a su gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar,
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria a Dios. Joan, ¿te fuiste? ¿Estás ahí? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ok. Sí. Entonces, mira qué lindo, ¿eh? Ahora entendemos Isaías 54, verso 3. La misericordia de Dios, que llamaría testigo a su pueblo, a sus naciones. ¿Eh? Que llamará gente que no conocía. Ahí estamos nosotros. La nación, República Dominicana, Argentina, Venezuela, Paraguay, Estados Unidos, gente que no conocían. Ahí está incluido en el pacto de David, que Dios le prometió a esa nación. Aunque esa nación era reverde, aunque esa nación estaba estéril, aunque esa nación, ¿verdad?, desobedeció, pero hubo un pacto incondicional, ese pacto de David que Dios le prometió a su pueblo. Entonces había unas naciones que no conocían a Dios y Dios le hace un llamado: venid, comprad gratuitamente, ¿verdad? Los que tienen hambre y sed, vengan a mí y yo los saciaré. ¿Sí? Bendito sea el nombre del Señor. Deje el impío su camino, ¿verdad? Y el hombre inuco su pensamiento y vuelva a ser el Señor, el cual es amplio en perdonar y tendrá misericordia. ¿Sí? Aquí vemos la mente de Dios, los pensamientos de Dios. Hermanos, los pensamientos de Dios, uno no puede entenderlo. Porque miren, la providencia de Dios, por ejemplo. Cuando Dios llama al profeta Elías y le dice que vaya donde una viuda de Sarepta. Cuando Dios le dice al profeta Isaías que vaya donde la viuda de Sarepta, esta mujer no tiene nada. Esta mujer lo que tiene es un chin de harina y un chin de agua para comer, cocinar y morir. Pero en la mente de Dios, en el conocimiento de Dios, era incomprensible. Y llega el profeta y le pide la harina y el pan, la torta. Y ella dice al profeta: oye, pero yo no tengo nada. Yo lo que tengo es un chin de harina y un chin de agua para comerme con mi hijo y morir. ¿Sí? Y vemos la escasez en Israel, pero vemos la provisión de Dios. Que la mente humana no puede entender la cosa de Dios. ¿Me están escuchando perfectamente? ¿Verdad que sí? Sí, yo te escucho. Perfecto. Te escuchamos bien, Joan, no te detengas, que te escuchamos bien. Perfecto. Entonces, no, porque como se está yendo el internet. Entonces, amado, vemos cómo Dios obró milagro sobre esta viuda. Cómo Dios, ¿verdad? En esa escasez que tuvo la nación de Israel por 3 años, que hubo escasez, esta mujer no tenía nada. Era viuda prácticamente también. Era viuda, no tenía esposo.
Pero el profeta no entendía, ni tampoco la viuda, pero Dios sí. Entonces los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. La mente humana piensa una cosa, pero Dios piensa otra. ¿Tú me entiendes? Entonces, aquí vemos como más alto los cielos en la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mi pensamiento más que vuestros pensamientos. Porque como desciende los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve la tierra a ser germinar, producir semilla, siembra y pan al que come, y así será la palabra que sale de mi boca. ¿Tú ves? O sea, está dando una afirmación que se va a cumplir esas palabras a su nación. Entonces aquí vemos la misericordia y la bondad de Dios eternas, como lo dice el maestro. Porque así dice el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo lo visitaré, despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacerlo volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamiento de paz y no de mal, para darlo el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendré y oraréis a mí y oiré y buscaré y me hallaréis, porque ustedes, dice el Señor, haré volver de vuestra cautividad y los reuniré de todas las naciones y de todos lugares donde lo arrojé, dice el Señor, y haré volver al lugar donde os hice llevar. Jeremías 29, 10 al 14. O sea, tú ves que la palabra de Dios tiene peso. ¿Volvió la nación Israel, sí o no? Después del cautiverio. Volvieron a su nación, ¿sí? Porque la palabra de Dios tiene peso. Los pensamientos de Dios son incomprensibles, ¿sí? Entonces, la compasión de Dios por la humanidad. ¿Cómo ha afectado la caída en el hombre a la humanidad? ¿Sí? Cuando entró el pecado, por ejemplo, dice que pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué dice Romano? Más la dávida, más el regalo de Dios. Ahí vemos la compasión de Dios por la humanidad. Cuando Dios entrega a su Hijo, Jesucristo, el Mesías, el Cordero de Dios inmolado, sí, para morir en la cruz del Calvario. Ahí se manifiesta, amado, la compasión de Dios por la humanidad. El hombre caído desde Adán, todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios, pero Dios se acerca a él. Dios trae promesa, Dios trae misericordia, Dios trae compasión y dice que vengan y compren vino y pan y leche gratuitamente, que vayan al río, sí, a ese manantial. Aleluya. Amén. Probablemente, Joan, Joan, escúchame, probablemente el domingo hablen. El domingo el tema es de la santificación. Sabe que ese es el proceso por el cual, según Romanos 3:10, no hay justo ni un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Y Dios, Jesús, a través de este sacrificio, hace que nosotros seamos santificados. O sea, dale para allá. sí, ahí ese versículo, el versículo clave de la clase de hoy, Isaías 55:1. Venid todos los sedientos a las aguas, venid, comprad y comed, venid, comprad vino y leche, sin dinero y sin costo.
El segundo versículo, que es, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Ese versículo 2 pareciera, usted no se ha dado cuenta que cuando usted anhela algo, me refiero a algo material, alguna cosa, usted lo quiere y ya pierde el interés y no lo sacia y como que no se sació. Ah, quiero un vehículo, lo tiene y ya. Ah, quiero un televisor, lo tiene y ya. Y no se sacia, como que tú no dices, wow, yo que tanto lo anhelaba, pero ya lo tengo ahí, ya perdí el interés, ¿verdad? Ese versículo 2 dice exactamente eso. Se gasta, o sea, nosotros los seres humanos, buscamos saciar, y eso es lo que el Señor está diciendo, gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia, o sea, buscando satisfacer nuestras almas a través de recursos imperfectos, nunca nos vamos a saciar. Que la única manera de ser saciado y de deleitarse nuestra alma es viniendo a Él más cerca de Él. Venir, estar cerca del Señor, escuchándole atentamente. Y pareciera que hoy en día esto tendría dos aplicaciones. Esto se aplica tanto al término de lo que conocen al Señor, pero también podemos aplicarlo a los que ya conocemos al Señor y muchas veces queremos invertir ya las cosas. Buscamos lo que nos sacia, ya nos vamos alejando más del Señor buscando lo que nos sacia. O nos acercamos al Señor para que verdaderamente nuestra alma se deleite en el Señor. Porque ciertamente es así. La única manera en que uno encontrará satisfacción plena es cerca del Señor, no detrás de las cosas ilusorias. Amén. O sea, siguiendo el tenor tuyo, cuando Isaías hace referencia en cuanto a eso, en ustedes en gastar el dinero, recuerda que una gran población de Israel eran más idólatras a través de los ídolos baales. Y ellos hacían grandes inversiones y ritos que realmente ellos invertían en cosas. Por eso, indiscutiblemente... Gran parte del pueblo. Gran parte del pueblo hacía eso que tú dices ahí. Exacto. Y entonces Jesús, Isaías le hace un llamado a la conciencia en qué ustedes están invirtiendo. Por eso dije ahorita que el mensaje de Isaías hay que saberlo interpretar porque son dos simples mensajes. Uno para el pueblo de Israel con las condiciones que estaban, que Isaías lo llama a un mensaje a la conciencia, a un punto de arrepentimiento, de tener un encuentro genuino con Dios, para que el pueblo entendiera que ellos estaban haciendo su inversión de tiempo, de dinero y muchas cosas en cosas que no valía la pena. Y la segunda que me uno a Osías es la parte cuando más tarde escribe el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, oigan bien, ustedes teniendo sustento y abrigo, estén en cuanto al contexto humano bien, pero que nunca escasee en nuestra vida que la presencia de Dios. Exacto. Entonces, Isaías le hace un llamado, ¿sí? Y sabemos que el gran precio es el Mesías. Cuando él habla en Isaías 53, ese gran precio que fue pagado en la cruz del Calvario, ¿sí? Él le hace un llamado, venid, porque eso es gratuito. El reino de Dios es gratuito. Y ese gran precio que el Hijo de Dios pagó por la humanidad cuando se humanó, se hizo hombre. Entonces el Mesías dice, venid. Y el evangelio es gratuitamente. Dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y rescate por mucho. ¿No me entiendes? Entonces, el mismo... mira, Joan, una parte importante de la clase de hoy es que el Señor extendió su misericordia para todos. O sea, el Señor a todo el mundo le da la oportunidad que se acerque a Él. Ahora, todo el mundo no abre esa puerta o no lo considera. No lo considera. Nadie puede decir como que el Señor no le ha dado el chance
no le he dado el chance. Ahí hay unos temas que se han debatido por años, ¿verdad? No me voy a meter a discutir eso, tengo mi posición al respecto. Pero sí te puedo decir que ese es el sacrificio del que tú estás hablando. Esa fue con el objetivo de redimir a la humanidad. Y el Señor está consciente de que aunque Él tiene esa intención, ¿verdad? No todos van a querer oír su llamado. Por eso es importante que nos firmemos y que tratemos de aprender la palabra de Dios, buscar su palabra, para asegurarnos nosotros que nosotros seamos de los que nos vayamos con Él cuando Él venga. Eso es así, Garó. Si te das cuenta, mira esto. Por eso el profeta Jeremías siempre estuvo claro del amor de Dios. Por eso él dijo, con amor eterno, tú me habías ¿qué? Amado. O sea, que él estaba correcto del llamado, del amor de Dios. Y ya para finalizar, Joan, que me acordaba cuando él hablaba, mira cómo era la parte del Antiguo Testamento cuando Isaías comienza a profetizar. Profetizaba sobre las promesas del Salvador. Era algo que el pueblo estaba viviendo por fe, como nosotros sobre la venida de Jesucristo por fe. Porque sin embargo, las promesas que da Isaías, el pueblo no la vio cumplir porque no se cumplieron en ese tiempo, sino más de 1000 y pico de años después. Entonces, ellos se aferraron a esas promesas para alcanzar la grandeza y el amor. Lo único que a nosotros nos hace, a pesar de la fe, el amor y la pasión de esperar la venida del Salvador. Porque todas esas promesas que se está hablando, el pueblo pensaba verla y no la vio. Sin embargo, nosotros recibimos las promesas que Isaías profetizó a Israel, aunque en el contexto sea futurístico, futuro, que era para la época de nosotros, pero Israel entendía que era para ellos cuando Isaías profetizaba. Sigue, Joan. Exactamente. Entonces vemos. Por favor, me dan un chancecito a mí. Yo quiero tener una intervención, please. Sí, sí. Bueno, Garó y Golki. Adelante. Adelante, compañera. Se refieren en Isaías 55, su verso 1, ¿verdad? Decía el joven anterior que era el texto clave y que el 2 estaba como una respuesta, ¿verdad? Y él comparaba con lo que pasaba en aquellos tiempos, pero yo quiero traerlo como a nuestra realidad, a lo que está pasando hoy. Bien, la mayoría de las personas de la actualidad, del hoy, de la hora, gastan el dinero y no se sacian. Vemos cuántas gente hasta se quitan la vida teniéndolo todo porque es como decía César ahorita. No, perdón, el otro joven que no recuerdo su nombre ahora. Él decía, queremos un carro, compramos el carro, ya no es importante. Porque el ser humano siempre está tras una meta. Meta lograda, meta que ya no es mi problema porque es que lo que ando buscando. Entonces, yo pienso como que, digo, es mi forma de verlo, ¿verdad? Para yo irme más lejos, ¿verdad? En los años 1800, cuando pasó 1800 años, no sé si tampoco estoy diciendo el tema bien, pero cuánto tiempo se escribió y fíjense cómo es adaptable a nuestra realidad. Fíjense cómo el verso 1 dice a todos los sedientos, o sea, hay que tener sed para venir a Cristo, hay que tener ese anhelo. Venid a las aguas, venid y comprar sin dinero, o sea, es gratis, un regalo. Pero entonces más abajo dice, pero ¿por qué gastáis el dinero? O sea, a ti te están haciendo un regalo valioso de vida eterna, pero tú no lo ves como algo valioso, tú sigues caminando, ¿verdad? Tú te sigues embriagando, tú sigues en las drogas, tú sigues en el licor, tú sigues en las discotecas, porque tú entiendes que eso te produce deleite, pero que el verdadero deleite lo produce el Señor. Esa era mi intervención. Muchísimas gracias. Muy bien. Sí, en esa misma parte, es como el texto como que llama, dice
todos los sedientos, venid. Hay una acción del ser humano, ¿verdad? Hablábamos ahorita sobre, yo envié un video sobre la soberanía de Dios y el libre albedrío de los seres humanos. O sea, hay una parte, el Señor te dice, está aquí, pero es de parte de ti, ir, de parte mía, ir, buscarla, desearlo, quererlo, más que quererlo, accionar. Y es así, una vez se cuenta una anécdota de una persona que quería ser sabio y fue donde un filósofo y le dijo, yo quiero sabiduría al filósofo, yo quiero ser sabio así como tú eres. Y él le dijo, ¿tú quieres ser sabio? Ok, está bien, ve y vuelve todo el otro día. Y volvió el otro día, yo quiero sabiduría. Y entonces él dijo, está bien, vamos al río. Fueron al río y el filósofo tomó a la persona de la cabeza y lo hundió en el río, la cabeza. Y el tipo, y el hombre estaba, no puedo respirar, no puedo respirar, haciendo así por respirar. Y lo levantaba y lo volvía a meter otra vez, no puedo respirar, no puedo respirar. Y cuando lo levantaba le decía, mira, cuando tú desees la sabiduría como deseas respirar ahora, entonces tú vienes a mí. Wow, qué bueno. Y eso es ciertamente así. Cuando deseemos ciertamente algo del Señor, es de verdad, de manera genuina y entregada. Eso, esto me está hablando a mí también. De verdad, Amén. es buscarle de manera genuina y de manera sincera y decidida, determinada. Porque Dios se compromete con personas determinadas. Dios no pone en manos ministerios y cosas personas irresponsables, personas determinadas que no son inconstantes, que no son, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios no pone en manos sus ministerios en personas de doble ánimo, o sea, sino personas determinadas que quieren, que buscan. Que maten la vaca y caigan atrás. Exacto. Entonces, vemos cuando el Mesías hace un llamado y dice, venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo lo haré descansar. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallará descanso para vuestras almas. Cuando ese llamado a la nación de Israel, venid a mí, ¿sí? Porque que el hombre, la caída del ser humano, se siente un vacío desde Adán. Por eso el tema era la compasión de Dios por la humanidad. Cuando el hombre peca desde el principio, ¿sí? Vemos que la nación de Israel pasaron 1500 años y ellos no pudieron cumplir la ley de Dios. Vemos como Adán, ¿sí? Un hombre que no tenía pecado, un hombre que estaba en la gloria de Dios. Entonces vemos que este hombre cae, ¿sí? Y desobedece a Dios. Y ahí entonces entra el pecado. Y vemos a través de la historia cómo los hombres, ¿verdad?, cayeron en pecado. Por ejemplo, David, el rey David, que tenía un corazón con forma de Dios, ¿sí? Pecó. Vemos a Salomón, ¿sí? Cuando le falló, se inclinó a los ídolos, ¿sí? Vemos a Sansón, un hombre fuerte, con el Espíritu de Dios que venía sobre él, pero fue fracasado. Pedro, ¿sí? Pedro negó al Señor. Pablo le pedía al Señor que le quite el aguijón. Entonces vemos la compasión de Dios por la humanidad, porque necesitaba a un ser humano, a un humano, sin pecado, sin defecto, un cordero sin mancha. Y entonces Dios le hace el pueblo, le hace un Romanos llamado. 5. Sí, le hace un llamado al pueblo. Vení a mí y yo lo haré descansar. Amén. Entonces, amados, lo que dice el maestro en su libro, la promesa de Dios a su pueblo Isaías, en Isaías 54, del 3 a 10, donde lo leímos.
Y él pone este texto y dice, al que venciere, yo le daré la columna del templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, lo cual desciende del cielo de mi Dios, y un nombre nuevo. Tú ves, son promesas de Dios para todos, no simplemente para la nación de Israel. Y yo añadí este texto: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Amén. Excelente posición de la clase, Joan. Joan, te quedan como 5 minutos. Bueno, pues vamos a seguir entonces. O vamos a no sé dejar. si tú quieras. Vamos a dejar a los hermanos que opinen, ¿verdad? Que, sí, claro. Ahí veo a Eliezer, ahí. Eliezer, ¿qué pasó? Bueno, yo quisiera decir algo para ver si los hermanos no se motivan a argumentar. Hermano, ¿usted ha sentido alguna vez que usted no es de la persona que quizá puede llegar a ser salvo? Una pregunta para el panel. ¿Ha sentido usted alguna vez eso? Me comparto mi opinión. Miren. Ay, César, ¿cómo tú metes? Sí, pero sí, claro, no, que lo hemos sentido. Claro que sí, que lo hemos sentido. Sí, no, yo le digo a usted, Virginia, mira, yo estoy en los caminos de Dios porque yo siento eso todos los días. Para que usted sepa. Yo siento todos los días que yo me puedo perder. O sea, o sea, yo trato de todos los días tratar, no por obra, no por obra, estamos claros, no es por lo que yo haga, pero trato de todos los días afianzarme más en la búsqueda del Señor, porque estoy consciente que me puedo perder. Hay personas que entienden que no, y no estamos discutiendo si la salvación se pierde o no, porque yo estoy claro en eso, y no voy a hablar del tema porque muchos no comparten mi opinión, pero bueno, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que yo tengo claro que tengo una responsabilidad como ser humano y que de mi parte yo tengo que hacer lo que debo hacer para honrar ese sacrificio que Dios hizo por mí, por lo menos honrarlo o respetarlo. ¿Qué pasa? Que hay personas que entienden que no. Entienden como que se la están comiendo toda, yo no sé, o ni siquiera piensan en eso, que es peor todavía. Entonces, esta clase de hoy es la compasión de Dios para todos, ¿verdad? Pero ¿está usted dentro de esa persona a la que Dios le va a extender su compasión? Es una pregunta para reflexionar. Por eso preguntaba, ¿usted considera que usted puede perder su salvación en algún momento? Que usted considera que dependiendo de lo que usted haga, sea bueno o malo, usted será juzgado. Eso es mi opinión y no sé, me gustaría oír el debate. Ya yo oí a Virginia que dijo que claro que sí, que bueno, porque yo pensaba que iba a encontrar gente que iba a decir que no. Hay personas que predican la seguridad de la salvación, pero recuerden que la seguridad de la salvación, eso es bíblico, yo estoy de acuerdo, pero va de la mano con una responsabilidad, no te exime de una responsabilidad. César, esta quizá no sea la respuesta a lo que tú estás preguntando, pero sí es un consejo para toda la clase. De ahí, de esa visión y de esta necesidad, de ahí la importancia de meditar en la palabra de Dios día tras día. ¿Y qué es meditar? Meditar no es más que estrenarnos para escuchar. En ese versículo que usted leyó hoy, trate de hacerse, ¿verdad? 4 incógnitas en él, 4 preguntas. Divida su vida en 4 espacios y busque la respuesta. Vea qué aplicaciones tiene, qué enseñanza le deja ese versículo y por qué es importante conocer a Dios a través de él y cómo es Dios dentro de ese versículo. ¿De acuerdo?
cuando meditamos, oramos más por la palabra, por lo que encierra la palabra, que por lo que tenemos en el corazón y en los pensamientos. Amén. Si algún hermano tiene algún comentario que quiera aportar, ya después de esta excelente explicación de la clase por nuestro hermano Joan, que empezó haciendo un resumen, acaparando muchos datos importantes del libro de Isaías. No sé si alguien quiere más, una opinión, un comentario. No, César, estaba muy buena la clase. Solamente que Dios siga usando a nuestro hermano Joan. Amén. Qué bueno. Joan, no sé si tú tienes tu comentario de conclusión final para... Hola. No te oigo, Joan. Hola. Claro, César, sobre tu opinión o tu pregunta. Sí, adelante. Como seres humanos, claro que entran esas dudas a nuestros corazones. Pero es como estábamos poniendo sobre Isaías 54, Isaías 53. La compasión de Dios y la misericordia de Dios. Que todo lo sediento es sin dinero. Es sin dinero, amado. ¿Entiendes por qué? ¿De qué le vale al hombre tener el mundo entero y pierde su alma? Es importante que la salvación es gratuita. Ahora, cuando le vengan esas dudas, esos pensamientos a usted, la de inseguridad, léase a Juan, que dice, ¿quién es que vence al mundo? El que Amén. tiene a Jesucristo. Ese es que vence al mundo. Amén, amén, excelente. El libro de Juan es uno de los libros más conocidos por eso, porque te ayuda a afianzarte en la salvación, a darte seguridad en el tema de la salvación. César, Sí, hay un texto en Efesios 6, en la armadura de Dios. Hay una parte y tomate el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco, ¿verdad? Que se coloca en la armadura de un soldado romano para protegerse de ataques letales en la cabeza. Es decir, en otra palabra, el apóstol está diciendo, ten siempre presente la esperanza de salvación de quien has creído. Porque si te agobian las dudas constantemente, porque recuerda que los pensamientos, cuando se le dan cabida, la palabra dice llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Y con esto no estoy diciendo que no, eso es normal. Yo también lo he sentido, uno lo siente. Y eso más de sentir como así condenación en sí mismo, es más una forma de tú cada día saberte conducir en temor del Señor. Es una forma de tú, debo conducirme en el temor del Señor todo el tiempo. Pero de verdad que hay que protegerse con el yelmo de la salvación, con una esperanza de salvación en quien hemos creído, y llevando todo pensamiento cautivo a Cristo. Protegerse el yelmo de la salvación. Hay que colocarse el caso. Amén, sí, eso es muy importante. Mira, yo hago ese comentario porque yo a cada rato yo en mi mente y le oro al Señor, le pido al Señor, Señor, no deje que yo me pierda. Y no que yo esté haciendo nada malo, sino ese temor de Dios que yo tengo me lleva a eso. Y me sorprende cómo hay gente que relaja con eso. Yo hoy escuchaba a Luis hablando, y ya esto es un comentario para concluir, ¿verdad? Escuchaba a Luis hablando el domingo, que él se identifica mucho con el libro de Nehemías. Y yo pensaba, ¿con qué de libro yo me identifico más en la Biblia? Usted no me va a creer, pero con el libro de Jonás. Es con el libro de Jonás. Porque a mí me molesta mucho el hecho como hay gente que relaja con Dios. Relaja con Dios y Dios lo chancea. Pero después, si tú lees Nahum, tú sabes qué le pasó a Nínive. Cuando uno lee el libro de Nahum, yo no sabe lo que le pasó a Nínive. Él lo chanceó, está bien, pero después el golpe llega. Entonces, es importante que tratemos de buscar de Dios. Por eso hacía ese tema
la compasión de Dios para todos, sí, es cierto, pero tiene que ponerte en esto. Porque el tema se ve muy, muy bueno. Ay, Dios es compasivo, pero ponte en esto. Si no te ponen esto, te va a dar ahí. Eso es lo que quiero decir. Entonces, el tema de la próxima clase es el milenio. Yo lo voy a abordar, el tema. Y no sé si Sonia todavía está conectada aún. La vi ahorita. Creo que se desconectó. Pero luego de la clase mía, que es el 17, estamos a 12, el 19, la próxima clase sería de nuestro hermano Eduardo. Yo voy a compartir el material hoy, tanto el de la clase que viene como el de la próxima clase, para que ustedes vayan leyendo. No sé si algunos lo están viendo, yo lo subo en el chat de la iglesia. El de hoy estaba compartido ya hace 2 semanas, para que puedan leerlo y así buscar otros materiales y para que aporten en la clase. Mira, leí esto en tal libro, y así se hace la clase más dinámica. Le agradezco mucho a nuestro hermano Joan esa disposición tan buena que tiene para compartir la palabra, y ese de nuevo, yo te sigo usando en gran manera. Entonces, vamos a concluir. Comenzamos la clase a las 8:14 por ahí, 8:13. O sea que lo que tenemos son 1 hora y 10 minutos, y normalmente las clases son 1 hora y 15, ¿verdad? Así que estamos en tiempo. Tratamos de terminar temprano para que no se acasen para los demás. Si alguien quiere orar, vamos a dejar a nuestra hermana Betty. Está por ahí conectada. Amén, amén. Vamos a orar entonces para dar gracias a Dios y despedir la clase. Que Dios bendiga a nuestro hermano Joan, que lo siga usando. Y vamos a esperar que la próxima semana se conecten todos los hermanos y también sean voceros de la clase bíblica, que inviten a otros para que también participen. Amén. Llegamos en un momento a tener 20 conexiones, o sea que quizás tuvimos algunos 30 o 35 personas conectadas. Y sería bueno también empezar a las 8 para que ya a las 9 estemos concluyendo, porque hay gente que se queda dormida con el tema de así, por estar aislado cada uno en su casa. Eso depende de la gente que se conecte. Estaba abierto a las 8, a las 7:56. Teníamos 6 a las 8:10. Eso depende de a quiénes se conecten. Si te conectan a tiempo, terminamos a tiempo. No hemos tomado más de 1 hora. El que se durmió, que se desapendeje. Que no hemos tomado más de 1 hora. Vamos a buscar a retomar la comunión entonces para que oremos para despedirnos. Amén, porque estamos tratando de ser puntuales. Vamos a dar gracias a Dios por esa misericordia que Él ha tenido con la humanidad y que nosotros hemos sido beneficiarios de ella. Padre, gracias te damos por esta enseñanza de hoy. Gracias, Padre, por escogernos para la salvación y porque hemos sido receptivos a esa misericordia tuya, solo por tu amor. Señor, te damos gracias por nuestro hermano Joan. Síguelo usando, Padre, para la gloria de tu nombre. Sigue bendiciendo cada uno de los hermanos que se conectan en la clase bíblica. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, a escuchar siempre las verdades de tu palabra para poner por obra tus estatutos y tus mandatos. Gracias por todo. Bendice cada familia, cada hogar, Señor. Nos despedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Amén. Amén. Amén.